Mientras yacía en el suelo frío de mi sala, sintiendo cómo mi corazón se desgarraba dentro del pecho, vi algo que jamás podré olvidar. Mi propio hijo, Alejandro, de pie junto a mí, mirando su reloj, no con desesperación, no con pánico, con cálculo, como si estuviera cronometrando algo. En ese momento, entre la agonía y la falta de aire, entendí una verdad que ningún padre debería descubrir. Mi hijo estaba esperando que me muriera. Mi nombre es Carlos Mendoza. Tengo 68 años y esta es la historia de cómo estuve a punto de morir traicionado por mi propia sangre, pero encontré una segunda oportunidad en los brazos de la mujer más extraordinaria del mundo. Una historia que me duele contar, pero que necesito compartir, porque sé que en algún lugar hay otros padres que tal vez estén viviendo señales que yo ignoré durante demasiado tiempo. Antes de continuar, me gustaría saber de dónde me estás escuchando. Déjame un comentario contándome desde qué ciudad o país estás siguiendo esta historia. Me ayuda a saber que estas palabras llegan a corazones reales, en lugares reales, porque lo que voy a contarte es tan crudo y tan real que a veces ni yo mismo puedo creer que me pasó. Todo comenzó en una mañana de febrero en Madrid. Hacía exactamente 3 años que había enviudado. Mi esposa Elena había sido el amor de mi vida durante 35 años, y cuando partió, sentí que una parte de mí se fue con ella. Pero había logrado construir una nueva rutina, un nuevo propósito. Tenía una pequeña empresa de importación de maquinaria que me había dejado una posición económica muy cómoda, una casa en el barrio de Salamanca que Elena y yo habíamos elegido juntos, y lo que yo creía que era una relación sólida con mi único hijo. Alejandro tenía 35 años y trabajaba en una consultora financiera. Siempre había sido distante, pero después de la muerte de su madre, pensé que nos habíamos acercado. Venía a cenar los domingos, me ayudaba con algunos trámites bancarios y hablábamos sobre el futuro de la empresa. Yo había planeado jubilarme completamente y dejarle todo a él. Era mi único heredero, mi única familia. O eso creía. La mañana del 23 de febrero, Alejandro llegó a casa más temprano de lo habitual. Normalmente venía después del almuerzo, pero ese día apareció a las 11. Traía una carpeta llena de documentos y una expresión que ahora, al recordarla, reconozco como codicia disfrazada de preocupación filial. «Papá», me dijo mientras se sentaba en el sofá de cuero que Elena había elegido años atrás, «necesitamos hablar sobre tu testamento. He estado revisando tus finanzas y creo que hay algunas cosas que deberíamos organizar mejor». Recuerdo que me extrañó. Habíamos hablado del testamento apenas 6 meses antes, cuando revisamos todo con el abogado de la familia. Todo estaba en orden. Alejandro era el beneficiario único de todo: la casa, la empresa, las cuentas bancarias, las inversiones. Le había explicado cada detalle, pero ahí estaba él, insistiendo en que había nuevas consideraciones fiscales que requerían cambios. «Mira, papá», continuó extendiendo varios documentos sobre la mesa de centro. «He consultado con un especialista en planificación patrimonial. Si hacemos algunos ajustes ahora, podremos ahorrarnos una fortuna en impuestos de sucesión». Los documentos parecían legítimos. Tenían sellos oficiales, lenguaje jurídico complejo, y Alejandro explicaba cada punto con una seguridad que me tranquilizó. Era mi hijo, después de todo. ¿Por qué iba a desconfiar de él? Mientras revisábamos los papeles, comencé a sentir una presión extraña en el pecho. Al principio pensé que era ansiedad. Siempre me ponía nervioso cuando tenía que lidiar con temas legales complejos. Elena solía manejar estos asuntos con más calma que yo, pero la presión se intensificó, extendiéndose desde el centro del pecho hacia el brazo izquierdo. «Alejandro», le dije, interrumpiendo su explicación sobre deducciones fiscales, «creo que me siento un poco mal». Él levantó la vista de los documentos, pero no con la alarma que yo esperaba. Su mirada fue calculadora, como cuando era niño y había roto algo, tratando de evaluar si podía culpar a otra cosa. «Probablemente es estrés, papá. Estas cosas financieras siempre te ponen nervioso. ¿Por qué no firmamos esto rápido y luego descansas?» La presión en mi pecho se convirtió en un dolor punzante, como si alguien estuviera clavando cuchillos desde adentro. El sudor comenzó a brotar de mi frente y mi respiración se volvió superficial y rápida.
Yo había visto suficientes películas y conocía suficientes historias para reconocer los síntomas, pero mi mente se resistía a aceptar lo que estaba pasando. Alejandro, jadeé, creo que me está dando un infarto. Y entonces pasó algo que cambiará para siempre la imagen que tenía de mi hijo. En lugar de alarmarse, en lugar de correr hacia el teléfono para llamar una ambulancia, Alejandro miró su reloj. Después me miró a mí, calculando, y luego volvió a los documentos. «Papá», dijo con una voz que intentaba sonar tranquilizadora, pero que tenía un filo extraño. «Probablemente es una crisis de ansiedad. Has tenido mucho estrés últimamente. ¿Por qué no firmas estos documentos primero? Así tendremos todo resuelto y podrás descansar tranquilo». El dolor se intensificó brutalmente. Sentí como si un elefante se hubiera sentado sobre mi pecho. Caí del sofá al suelo, y desde ahí, tendido sobre la alfombra persa que Elena había traído de nuestro viaje a Turquía, vi a mi hijo hacer algo que me heló la sangre más que el propio infarto. Alejandro se agachó, pero no para ayudarme. Se agachó para poner los documentos frente a mis ojos. «Papá, si firmas esto ahora, todo va a estar mejor. Confía en mí». Mientras luchaba por cada bocanada de aire, mientras sentía que la vida se me escapaba, vi en los ojos de Alejandro algo que un padre jamás debería ver en la mirada de su hijo. Impaciencia. No por salvarme. Impaciencia porque yo me estaba tardando en morir. Con mi mano temblorosa, conseguí alcanzar mi teléfono móvil que había caído cerca de mí. Alejandro lo vio, y por primera vez mostró verdadera alarma, pero no por mi salud. «Papá, espera», dijo, tratando de quitarme el teléfono. «Déjame ayudarte. Voy a llamar yo». Pero algo en mi interior, tal vez el instinto de supervivencia, tal vez la sospecha que había estado creciendo sin que yo lo admitiera, me dio fuerzas para marcar el 061. «Emergencias. Necesito una ambulancia», conseguí susurrar al operador. «Creo que me está dando un infarto». Alejandro se quedó de pie, mirándome con una expresión que no sabía cómo interpretar. No era preocupación, no era amor filial, era resignación, como alguien que había puesto todo en una apuesta y acababa de ver que iba a perder. Los siguientes minutos fueron un borrón de sirenas, paramédicos y el dolor más intenso que había sentido en mi vida. Pero había algo más intenso que el dolor físico, la certeza de que mi propio hijo había estado dispuesto a dejarme morir. En la ambulancia, mientras los paramédicos trabajaban sobre mí con la urgencia profesional que Alejandro nunca mostró, perdí la conciencia. No sabía si volvería a despertar. Y en cierta forma, el Carlos que se durmió esa tarde nunca volvió a despertar. El que despertó era alguien completamente diferente. Cuando abrí los ojos, estaba en una habitación blanca y silenciosa de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Ramón y Cajal. Los primeros rayos de sol se filtraban por una ventana pequeña y el sonido rítmico de los monitores me confirmó que seguía vivo. Pero lo primero que vi, lo que me hizo entender que tal vez había una razón para haber sobrevivido, fue un rostro que no esperaba. Una mujer de aproximadamente 50 años, con cabello castaño recogido en una coleta práctica y ojos que irradiaban una calidez genuina, estaba ajustando mi suero intravenoso. Sus movimientos eran precisos pero gentiles, como alguien que había cuidado de miles de personas, pero que todavía trataba a cada una como si fuera la primera. «Buenos días, señor Mendoza», me dijo con una voz suave pero firme. «Soy Mercedes, su enfermera. Ha estado inconsciente durante casi 2 días. ¿Cómo se siente?» Traté de hablar, pero mi garganta estaba seca como papel de lija. Mercedes notó mi dificultad y me acercó un vaso con una pajita. «Pequeños sorbos», me instruyó. Su corazón ha pasado por mucho estrés. Mientras bebía el agua, que sabía como el líquido más delicioso del mundo, mis ojos se encontraron con los de Mercedes. Había algo en su mirada que no había visto en años. Preocupación genuina por mi bienestar, sin agenda oculta, sin cálculos sobre lo que podía ganar de mi recuperación o mi muerte. «¿Mi hijo?», conseguí preguntar con voz ronca. La expresión de Mercedes cambió sutilmente. Una sombra cruzó por sus ojos, como si hubiera visto algo que no le gustaba. «Vino ayer por la noche», dijo cuidadosamente. Preguntó sobre su estado y preguntó sobre algunos procedimientos administrativos.
Habló con el médico de turno sobre los protocolos en caso de que usted no pudiera tomar decisiones por sí mismo. Algo en la forma como dijo protocolos me puso en alerta. Era la misma cautela que había visto en los ojos de Elena cuando no quería decirme directamente que algo andaba mal. ¿Qué tipo de protocolos?, pregunté. Mercedes miró hacia la puerta, como asegurándose de que nadie nos escuchaba, y luego se acercó un poco más a mi cama. Señor Mendoza, disculpe si me estoy extralimitando, pero ¿su relación con su hijo es complicada? La pregunta me golpeó como un segundo infarto. No porque fuera inapropiada, sino porque alguien que apenas me conocía había notado algo que yo había estado negando durante años. ¿Por qué pregunta? En mis 20 años como enfermera he visto muchos tipos de familiares en crisis médicas, explicó Mercedes, ajustando la almohada detrás de mi cabeza con movimientos que transmitían cuidado real. Están los que llegan desesperados, llorando, preguntando cada 5 minutos cómo pueden ayudar. Están los que se quedan en silencio pero no se mueven de la silla junto a la cama. Y luego están los que preguntan más sobre herencias y testamentos que sobre el pronóstico médico. Mi corazón, que ya estaba dañado, se sintió como si se rompiera de una manera completamente diferente. Alejandro preguntó sobre mi testamento. Mercedes asintió lentamente. Y sobre los tiempos de recuperación. Y sobre qué pasaría si usted quedara incapacitado cognitivamente. No son preguntas que un hijo preocupado normalmente hace en las primeras horas después de que su padre casi muere. Cerré los ojos, no por el dolor físico, sino por la realización de que las sospechas que había estado enterrando durante meses eran ciertas. Los domingos, cuando Alejandro venía a cenar y pasaba más tiempo preguntando sobre mis inversiones que sobre cómo me sentía. Las veces que había bromeado sobre lo que haría con la casa cuando yo ya no estuviera. Su insistencia en conocer todos los detalles de mi situación financiera. Hay algo más, continuó Mercedes, su voz ahora apenas un susurro. Ayer, mientras usted estaba inconsciente, él trajo un notario al hospital. Dijo que usted había solicitado hacer algunos cambios urgentes en su testamento antes del infarto y que él tenía autorización para actuar en su nombre durante la emergencia médica. El monitor de mi corazón comenzó a emitir pitidos más rápidos. Mercedes inmediatamente revisó mis signos vitales, pero yo le puse una mano en el brazo. ¿Qué le dijeron? El doctor Ruiz lo echó del hospital. Le dijo que eso era completamente irregular y que tendría que esperar a que usted despertara y pudiera tomar decisiones por sí mismo. Su hijo no lo tomó bien. Se fue muy enfadado, diciendo que el hospital no entendía la urgencia de la situación fiscal. En ese momento entendí que mi infarto no había sido solo una traición del cuerpo. Había sido una carrera contra el tiempo que mi propio hijo había estado corriendo, esperando llegar a la línea de meta antes de que yo me recuperara. Mercedes me estudió durante un largo momento. Había algo en su expresión que iba más allá del profesionalismo médico. Era como si estuviera viendo no solo a un paciente que se recuperaba de un infarto, sino a un hombre que estaba descubriendo una traición que le rompía el alma de maneras que ninguna medicina podía curar. Señor Mendoza, dijo finalmente, he visto muchas familias en momentos de crisis, y he aprendido que a veces las crisis nos muestran quién realmente está de nuestro lado. Su hijo puede ser su sangre, pero eso no significa que tenga su mejor interés en el corazón. Sus palabras me llegaron más profundo que cualquier diagnóstico médico. Aquí estaba una extraña, una profesional que apenas me conocía, mostrando más preocupación genuina por mi bienestar que mi propio hijo. ¿Cómo?, comencé a preguntar, pero ella levantó una mano gentilmente. Llevo cuidando pacientes cardíacos desde que tengo 25 años, dijo. He visto el amor real y he visto la actuación. Su hijo está actuando, señor Mendoza, y usted en el fondo ya lo sabe. Pasé los siguientes 3 días en cuidados intensivos, y Mercedes estuvo ahí durante cada turno de noche que le tocaba. Alejandro venía durante el día, siempre cuando Mercedes no estaba, y siempre con la misma pregunta. ¿Cuándo podríamos finalizar esos asuntos pendientes que habíamos estado discutiendo antes del infarto? Pero las noches eran diferentes. Las noches eran cuando Mercedes y yo hablábamos de verdad. Me contó que era divorciada, que había dedicado su vida a cuidar de otros después de que su matrimonio terminara hace 10 años.
No tenía hijos, pero había cuidado de miles de pacientes como si fueran familia. Me habló de su apartamento pequeño pero acogedor en el barrio de Lavapiés, de cómo había vuelto a estudiar enfermería después del divorcio para reconstruir su vida desde cero. ¿No se siente sola?, le pregunté una noche, mientras ella revisaba mis medicamentos. Soledad es estar rodeada de gente que solo te ve como un medio para conseguir lo que quieren, respondió, y sus palabras resonaron en mí como una campana. Estar sola es diferente. Estar sola puede ser paz, puede ser libertad para elegir quién merece tu tiempo y tu corazón. Yo llevaba 3 años sintiéndome solo, pero nunca había entendido la diferencia hasta que Mercedes me la explicó. Durante mi 4ª noche en el hospital, algo cambió entre nosotros. Mercedes estaba tomando mi presión arterial cuando notó que estaba despierto, mirando al techo. ¿No puede dormir?, preguntó. Estoy pensando, respondí, en todo lo que creía saber sobre mi vida, sobre mi familia, sobre lo que realmente importa. Se sentó en la silla junto a mi cama, algo que técnicamente no debía hacer durante su turno, pero que hizo de todas formas. ¿Quiere hablar de ello? Y entonces, por primera vez en años, hablé de verdad. Le conté sobre Elena, sobre cómo habíamos construido nuestras vidas juntos, sobre cómo había trabajado 60 horas por semana durante décadas para darle a Alejandro todas las oportunidades que yo nunca tuve. Le conté sobre la soledad de los últimos 3 años, sobre cómo había creído que Alejandro y yo estábamos creando una nueva relación después de la muerte de Elena. El dinero cambia a las personas, dijo Mercedes suavemente. He visto hijos amorosos convertirse en extraños cuando ven herencias, y he visto extraños convertirse en familia cuando se trata de cuidado real. ¿Usted piensa que Alejandro? No pude terminar la pregunta. Creo que usted ya sabe la respuesta, dijo. La pregunta es ¿qué va a hacer al respecto? Esa noche, después de que Mercedes terminara su turno, me quedé despierto durante horas, repasando años de conversaciones con Alejandro bajo una nueva luz. Los comentarios sobre cuándo pensaba jubilarme, su interés súbito en conocer todos mis activos después de la muerte de Elena, la forma como había insistido en ser añadido como autorizado en mis cuentas bancarias en caso de emergencia. Las sugerencias sutiles sobre lo mucho que costarían los cuidados médicos si yo llegara a necesitar atención permanente. Todo había sido una estrategia a largo plazo, y yo había sido demasiado ciego por el amor paternal para verlo. Al día siguiente, el doctor Ruiz me informó que mi corazón se había estabilizado lo suficiente como para trasladarme a una habitación regular. Mercedes me ayudó con el traslado y por primera vez en días pudimos tener una conversación sin la presión constante de los monitores de cuidados intensivos. Señor Mendoza, me dijo mientras organizaba mis pocas pertenencias en la nueva habitación, ¿puedo preguntarle algo personal? Después de todo lo que hemos hablado, creo que puede preguntarme lo que quiera. ¿Cuándo fue la última vez que se sintió realmente valorado? No por su dinero, no por lo que puede proporcionar, sino simplemente por ser quien es. La pregunta me dejó sin palabras. Intenté recordar buscando en mis recuerdos recientes y me di cuenta de que tenía que remontarme a los últimos meses con Elena para encontrar una respuesta honesta. Hace mucho tiempo, admití finalmente. Eso pensé, dijo Mercedes, y había una tristeza genuina en su voz. Es una tragedia cuando las personas buenas se acostumbran a tan poco. Esa tarde, Alejandro llegó con más documentos y una energía diferente. Parecía más urgente, más agresivo en su acercamiento. Papá, he hablado con varios abogados. Comenzó antes incluso de preguntar cómo me sentía. Hay una ventana muy limitada para hacer estos cambios fiscales. Si no lo hacemos antes de que recibas el alta médica, vamos a perder la oportunidad y va a costar una fortuna extra en impuestos. Alejandro, le dije sorprendiéndome por la firmeza en mi propia voz, ¿puedes explicarme exactamente qué cambios quieres hacer y por qué no pueden esperar a que me recupere completamente? Por primera vez en mi vida adulta, vi a mi hijo dudar. Sus ojos se desviaron hacia la ventana, después al suelo, después a los documentos en sus manos. Son cosas técnicas, papá, complicadas. Es mejor si simplemente confías en mí y quiero que me expliques cada línea, insistí. No es necesario que te preocupes por los detalles. Alejandro, dije, y mi voz tenía un tono que no había usado con él desde que era adolescente.
Quiero que me expliques cada maldita línea de esos documentos. Se quedó callado durante un largo momento. Después dejó los documentos en la mesa junto a mi cama y se dirigió hacia la ventana. ¿Sabes cuánto dinero tienes, papá? La pregunta me sorprendió por su brusquedad. Tengo una idea general. 2,5 millones de euros en inversiones. 800,000 en cuentas bancarias. La casa vale al menos 1,5 millones, posiblemente más. La empresa, si se vende correctamente, otros 2 millones. Estamos hablando de casi 7 millones de euros, papá. La forma como dijo la cantidad, como si fuera recitando un inventario, me dio escalofríos. ¿Has estado calculando mi patrimonio?, pregunté. Por supuesto que sí, explotó, volviéndose hacia mí con una expresión que nunca había visto en su rostro. ¿Piensas que soy estúpido? Sé exactamente lo que tienes, sé exactamente lo que voy a heredar y sé exactamente cuánto se va a perder en impuestos si no somos inteligentes al respecto. Voy a heredar, repetí lentamente. No vamos a manejar o podemos optimizar. Voy a heredar. Alejandro se dio cuenta de lo que había dicho, pero ya era demasiado tarde. La máscara había caído completamente. Papá, tú no vas a vivir para siempre. Es simple realismo financiero. Alejandro, lo interrumpí, y por primera vez en mi vida vi a mi hijo no como mi niño, sino como lo que realmente era. Un hombre de 35 años que había estado planeando mi muerte durante años. Quiero que te vayas. ¿Qué? Quiero que salgas de esta habitación y que no vuelvas hasta que puedas mirarme como tu padre, no como tu herencia pendiente. Se quedó ahí parado durante casi 1 minuto completo, y pude ver en sus ojos que estaba calculando sus opciones. Finalmente, recogió sus documentos y se dirigió hacia la puerta. «Estás cometiendo un error, papá», dijo antes de salir. «Un error muy caro». Después de que se fue me quedé mirando al techo durante horas. El dolor en mi pecho no era solo físico. Era el peso de entender que había criado a un hijo que me veía como un obstáculo temporal entre él y una fortuna. Mercedes entró para el turno de noche y notó inmediatamente que algo había cambiado. «¿Está bien?», preguntó, pero de una manera que me hizo entender que realmente quería saber la respuesta, no solo cumplir con protocolo médico. «Mi hijo acaba de dejar muy claro que está esperando que me muera para poder cobrar mi herencia», dije directamente. Mercedes se sentó en la silla, junto a mi cama, sin decir nada durante un largo momento. «¿Sabe lo que me duele más?», continué. «No es que quiera mi dinero, es que no le importa en absoluto si vivo o muero. Soy solo un número en una cuenta bancaria para él». «Lo siento mucho», dijo Mercedes, y la sinceridad en su voz era tan palpable que sentí como si alguien finalmente entendiera el dolor que estaba sintiendo. Ningún padre debería descubrir algo así. «No sé qué hacer ahora», admití. «Elena y yo construimos todo esto para él. La empresa, la casa, todo. ¿Para qué he trabajado toda mi vida si era solo para criar a alguien que cuenta los días hasta mi funeral?» Mercedes me miró durante un largo momento y luego hizo algo que ninguna enfermera había hecho en mis 4 días de hospitalización. Me tomó la mano. «Señor Mendoza», dijo, «¿puedo contarle algo?». Asentí. Mi ex esposo me dejó después de 15 años de matrimonio porque encontró a alguien más joven. Me quedé sin casa, sin ahorros y sin idea de cómo iba a sobrevivir. Tenía 42 años y sentía que mi vida había terminado. Pero ¿sabe qué descubrí? Que a veces lo que parece el final es realmente el comienzo. A veces tenemos que perder la vida que creíamos que queríamos para encontrar la vida que realmente necesitamos. Sus palabras se quedaron conmigo durante toda la noche. Y durante las siguientes 3 noches que pasé en el hospital, Mercedes y yo hablamos de todo. De la vida, de la pérdida, del significado de la familia real versus la familia biológica. Me contó historias de pacientes que había visto recuperarse no solo físicamente, sino emocionalmente, encontrando nuevas razones para vivir después de tragedias que pensaban que los habían destruido. ¿Sabe cuál es la diferencia entre sobrevivir y vivir?, me preguntó durante mi última noche en el hospital. Dígame, sobrevivir es simplemente no morir. Vivir es tener una razón para levantarse cada mañana que no tenga nada que ver con el miedo o la obligación. La mañana de mi alta médica, Mercedes trabajó un turno doble para poder estar presente cuando me fuera.
Había algo diferente en el aire entre nosotros, una tensión que ninguno de los dos había mencionado, pero que ambos sentíamos. «¿Qué va a hacer ahora?», me preguntó mientras una ordenanza preparaba mi silla de ruedas para el traslado. «Honestamente no lo sé», respondí. «Por primera vez en mi vida adulta no tengo un plan. ¿Puedo sugerirle algo? Por favor, no tome decisiones importantes durante las próximas semanas. Su corazón está sanando, pero su alma también necesita tiempo para procesar todo esto. Dese permiso para simplemente existir por un tiempo». Mientras el ordenanza empujaba mi silla hacia la salida del hospital, Mercedes caminó junto a nosotros hasta la entrada principal. Alejandro estaba esperando en el estacionamiento, apoyado contra su BMW, revisando su teléfono móvil. Cuando nos vio salir, se acercó con una sonrisa que ahora me parecía completamente falsa. «Papá, qué bueno verte mejor», dijo, pero sus ojos estaban enfocados en Mercedes, con una expresión de molestia evidente. «Señora», se dirigió a Mercedes con un tono cortante, «creo que ya no necesitamos sus servicios. Yo me encargo de mi padre desde ahora». Mercedes me miró, y en sus ojos vi una pregunta silenciosa. Le respondí con un asentimiento casi imperceptible. «Alejandro», dije, «Mercedes ha sido extraordinaria conmigo. Le voy a pedir que venga a casa durante las próximas semanas para ayudarme con mi recuperación». La cara de Alejandro se endureció, de manera que me hizo entender que mis sospechas sobre sus verdaderas intenciones eran todavía más profundas de lo que había imaginado. «Papá, eso no es necesario. Yo puedo cuidarte. Somos familia». «Precisamente por eso», respondí, «necesito a alguien que me cuide porque le importo como persona, no como una cuenta bancaria». El silencio que siguió fue tan tenso que pude sentirlo físicamente. Alejandro miró a Mercedes, después a mí, y luego de vuelta a Mercedes. «¿Qué le has estado metiendo en la cabeza?», le preguntó a Mercedes con una agresividad que me alarmó. «Le he estado diciendo la verdad sobre lo que he observado», respondió Mercedes con una calma que contrastaba completamente con la hostilidad de Alejandro. «Y creo que su padre es lo suficientemente inteligente para llegar a sus propias conclusiones». «Alejandro», dije intentando mantener mi voz firme a pesar del agotamiento, «vamos a casa, pero vamos a hacerlo en 2 coches. Mercedes viene conmigo». El viaje a casa fue revelador de maneras que no esperaba. Mercedes manejó mi coche con cuidado, ajustando la calefacción sin que yo se lo pidiera, parando en una farmacia para asegurarse de que tuviera todos mis medicamentos, preguntando si necesitaba que nos detuviéramos en algún lado antes de llegar a casa. Alejandro en su BMW nos siguió a una distancia que parecía más de vigilancia que de acompañamiento. Cuando llegamos a mi casa, Mercedes me ayudó a instalarme en mi sillón favorito y fue directamente a la cocina para preparar algo ligero para comer. Alejandro se quedó en la sala, revisando los mismos documentos que había traído el día de mi infarto. «Papá», dijo después de que Mercedes desapareciera en la cocina, «necesitamos hablar a solas. Estoy escuchando. Esta situación con la enfermera tiene que parar. No sabemos nada de ella. Podría estar aprovechándose de tu vulnerabilidad. Podría estar planeando algo». La ironía de sus palabras me golpeó como una cachetada. «¿Te refieres a que podría estar planeando quedarse con mi dinero?», pregunté. «Exactamente. No puedes confiar en extraños, papá, especialmente cuando estás en una posición vulnerable». «Alejandro», dije mirándolo directamente a los ojos, «en los últimos 5 días, Mercedes me ha mostrado más cuidado genuino que el que he recibido de ti en los últimos 5 años. Así que si alguien se está aprovechando de mi vulnerabilidad, no creo que sea ella». Su máscara de preocupación filial se deslizó por un momento y vi un destello de lo que realmente había debajo, resentimiento puro. «No puedes estar hablando en serio», dijo, «completamente en serio». Mercedes regresó con un plato de sopa y pan tostado, y la tensión en la habitación era tan espesa que se podía cortar con cuchillo. «Señor Mendoza», dijo Mercedes diplomáticamente, «creo que debería descansar. Ha sido un día muy largo». «Mercedes tiene razón», dije. «Alejandro, creo que deberías irte por hoy». «¿Me estás echando?» «Te estoy dando espacio para que pienses en lo que realmente quieres de nuestra relación, y te estoy dando la oportunidad de decidir si puedes ser mi hijo de verdad o si prefieres seguir siendo mi heredero en espera». Se fue sin decir otra palabra,
pero la forma como cerró la puerta me dijo todo lo que necesitaba saber sobre su respuesta. Mercedes se quedó conmigo esa noche. Oficialmente, para monitorear mi recuperación en las primeras horas en casa. Extraoficialmente, creo que ambos sabíamos que necesitaba estar cerca de alguien que me viera como algo más que un activo financiero. ¿Cree que fui demasiado duro con él? Le pregunté mientras ella revisaba mi presión arterial antes de dormir. Creo que fue honesto, respondió. Y creo que la honestidad es lo que su relación necesitaba desde hace mucho tiempo. Si nunca vuelve. Mercedes me miró con una expresión que mezclaba comprensión y determinación. Señor Mendoza, ¿me permite preguntarle algo que tal vez sea difícil de responder? Adelante. Si Alejandro nunca volviera, pero usted pudiera construir relaciones auténticas con personas que realmente se preocupan por usted, ¿sería eso una pérdida o una ganancia? La pregunta me golpeó en un lugar que no sabía que estaba herido, porque la respuesta, cuando realmente la consideré, era obvia. Una ganancia, admití. Entonces ya sabe lo que tiene que hacer. Los siguientes días establecimos una rutina que se sentía más natural que cualquier cosa que hubiera experimentado en años. Mercedes venía cada mañana para revisar mis medicamentos y mi progreso, pero se quedaba para desayunar. Hablábamos de todo, de libros que habíamos leído, de lugares que queríamos visitar, de películas que nos habían marcado. Eran conversaciones que fluían sin esfuerzo, sin agenda oculta, sin cronómetros corriendo hacia herencias. Alejandro llamó varias veces, pero cada conversación seguía el mismo patrón. Preguntaba brevemente por mi salud, y después insistía en hablar sobre asuntos pendientes que requerían mi atención inmediata. «Papá, he estado pensando», me dijo durante una de esas llamadas. «Tal vez podrías venir a mi apartamento por unos días. Así puedo cuidarte mejor y podemos resolver esas cosas que dejamos pendientes». «¿Qué cosas dejamos pendientes?», pregunté, aunque sabía perfectamente a qué se refería. «Los documentos fiscales, los cambios en el testamento. Es importante, papá». «Alejandro, estoy recuperándome muy bien aquí en casa con Mercedes ayudándome. No veo razón para mudarme temporalmente a tu apartamento. Es que esa mujer no sabemos cuáles son sus intenciones reales». «Sus intenciones», le dije, «son ayudarme a recuperarme. ¿Cuáles son las tuyas?». La línea se quedó en silencio durante tanto tiempo que pensé que había colgado. «Soy tu hijo», dijo finalmente. «Sí, eres mi hijo. Pero eso no significa que tengas derecho a mi dinero mientras yo todavía estoy vivo para gastármelo yo mismo». Esa fue la última conversación telefónica normal que tuvimos. 2 días después, Mercedes estaba preparando el almuerzo cuando sonó el timbre. Fui a abrir, esperando tal vez un paquete o un vecino, pero encontré a un hombre en traje gris con una expresión muy seria. «¿Señor Carlos Mendoza?» «Sí, soy el abogado Raúl Herrera. Su hijo Alejandro me ha contratado para representar los intereses familiares en algunos asuntos urgentes relacionados con su bienestar y sus finanzas». Mercedes apareció detrás de mí, secándose las manos en un trapo de cocina. «¿Qué tipo de asuntos?», pregunté. «Alejandro está preocupado por su capacidad de tomar decisiones financieras racionales después de su reciente trauma médico. También está preocupado por influencias externas que podrían estar afectando su juicio». Miré a Mercedes, que estaba claramente incómoda pero que mantuvo su compostura. «¿Mi hijo está cuestionando mi capacidad mental?», pregunté. «Está preocupado por su bienestar y quiere asegurarse de que sus intereses estén protegidos durante su recuperación». «Mis intereses», repetí. «O los intereses de Alejandro». El abogado me entregó un sobre grueso. «Estos son documentos para una evaluación psicológica voluntaria y una revisión de sus arreglos financieros actuales. Su hijo cree que sería prudente hacer algunos ajustes temporales mientras usted se recupera completamente». Abrí el sobre y revisé rápidamente los documentos. Eran complejos, llenos de jerga legal, pero la esencia era clara. Alejandro quería que me declararan temporalmente incapaz de manejar mis propias finanzas y quería ser nombrado mi tutor financiero temporal. ¿Y si me niego? «Bueno», dijo el abogado, claramente incómodo, «su hijo tiene derecho a solicitar una evaluación judicial si cree que usted está en riesgo de tomar decisiones financieras que podrían perjudicar sus propios intereses o si hay evidencia de que está siendo manipulado por terceros». Miré a Mercedes, que había palidecido.
¿Se refiere a Mercedes? Me refiero a cualquier persona que haya entrado recientemente en su vida y que pueda tener acceso a información sobre su situación financiera. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No mi corazón físico, que ya estaba bastante dañado, sino algo más profundo. La imagen que tenía de mi hijo, la esperanza de que tal vez pudiera cambiar, la ilusión de que nuestra relación podía salvarse. «Dígale a Alejandro», le dije al abogado con una voz que sonaba extrañamente calma, incluso para mí mismo, que si quiere llevar esto a los tribunales, estoy listo para esa pelea. Y dígale también que cuando la pierda, porque la va a perder, va a descubrir qué se siente ser desheredado por completo. El abogado se fue, claramente prefiriendo estar en cualquier otro lugar que en medio de una guerra familiar. Mercedes se quedó parada en el pasillo durante un momento, después de que cerramos la puerta. «Señor Mendoza», dijo finalmente, «tal vez debería buscar otro arreglo para su cuidado. No quiero ser la causa de problemas entre usted y su hijo». «Mercedes», le dije, tomando su mano tal como ella había tomado la mía en el hospital, «usted no es la causa de nada. Es la primera persona en años que me ha mostrado cuidado sin agenda oculta. Si eso le molesta a Alejandro, es porque confirma todo lo que él sabe que es cierto sobre sí mismo. Esa noche no pude dormir, no por preocupación sobre la amenaza legal de Alejandro, sino por algo completamente diferente. Por primera vez desde la muerte de Elena, había alguien en mi vida cuya presencia esperaba cada día. Alguien cuya risa había empezado a llenar los espacios silenciosos de mi casa. Alguien que me hacía querer levantarme por la mañana, no solo para tomar mis medicamentos, sino para ver qué nuevas conversaciones tendríamos, qué nuevas conexiones descubriríamos. Me estaba enamorando de Mercedes, y eso me aterrorizaba y me emocionaba a partes iguales. Al día siguiente, decidí ser honesto con ella. «Mercedes», le dije mientras desayunábamos juntos, algo que se había convertido en nuestra tradición matutina. «Necesito decirle algo. Estoy escuchando. Creo que me estoy enamorando de usted». Se quedó completamente quieta, su taza de café a medio camino hacia sus labios. «Y», continué, «entiendo completamente si eso la incomoda, si prefiere encontrar otro arreglo para mi cuidado, si piensa que es inapropiado o...» «Carlos», me interrumpió usando mi nombre por primera vez en lugar de señor Mendoza, «yo también me estoy enamorando de usted». El mundo se detuvo por un momento. Después de 3 años de soledad, después de casi morir traicionado por mi propia familia, después de sentir que tal vez ya no tenía nada que ofrecer al mundo, esta mujer extraordinaria me estaba diciendo que sentía lo mismo que yo. «¿De verdad?», pregunté, sintiéndome como un adolescente. «De verdad, y me asusta tanto como a usted, porque no estaba buscando esto. Pero a veces las mejores cosas llegan cuando no las estamos buscando». Nos quedamos sentados en silencio durante varios minutos, sonriendo como dos tontos, hasta que sonó mi teléfono móvil. Era Alejandro. «Papá», dijo sin preámbulos, «he conseguido una cita urgente con un psicólogo forense para mañana. Van a evaluar tu estado mental y tu capacidad para tomar decisiones financieras. ¿Y qué te hace pensar que voy a asistir a esa cita? Porque si no lo haces voluntariamente, voy a solicitar una orden judicial. Y cuando el juez vea que estás viviendo con una enfermera que conociste hace una semana y que le estás dando acceso a tu casa y posiblemente a tus finanzas, va a tener muchas preguntas sobre tu estado mental». Miré a Mercedes, que había escuchado toda la conversación y tenía una expresión de profunda tristeza. «Alejandro», le dije, «¿realmente crees que soy tan estúpido como para no ver lo que estás haciendo? Creo que estás pasando por un momento vulnerable después de tu infarto y que alguien se está aprovechando de eso. La única persona que se ha estado aprovechando de mi vulnerabilidad», dije, sintiendo una claridad que no había tenido en años, «eres tú». Y se acabó. Colgué el teléfono y lo apagué. Mercedes me miró con una mezcla de admiración y preocupación. «Carlos, tal vez debería irme. No quiero que pierda la relación con su hijo por mi culpa». «Mercedes», le dije, tomando sus manos entre las mías, «no hay relación que perder. Alejandro nunca me ha visto como su padre, me ha visto como su plan de jubilación, y prefiero estar solo que seguir viviendo esa mentira». «¿Está seguro?» «Completamente seguro, pero hay algo más que quiero preguntarle». «¿Qué?».
¿Quiere construir una nueva vida conmigo? No como mi enfermera, no como alguien que me cuida por obligación profesional, sino como mi compañera, como la persona con la que quiero despertar cada mañana por el resto del tiempo que me quede. Las lágrimas que aparecieron en sus ojos me dieron la respuesta antes de que pudiera hablar. Sí, dijo simplemente. Sí, quiero eso. Los siguientes meses fueron una montaña rusa de emociones, batallas legales y descubrimientos sobre lo que realmente significa la familia. Alejandro siguió adelante con su amenaza legal. Contrató no solo al abogado Herrera, sino a un equipo completo de especialistas en derecho de familia y psicología forense. Intentó demostrar que yo estaba mentalmente comprometido, que Mercedes era una aprovechadora, que mis decisiones financieras eran irracionales. Pero había subestimado algo fundamental. La verdad tiene una fuerza propia. El psicólogo forense que él mismo había elegido me evaluó durante 3 sesiones exhaustivas. Después de la tercera sesión, el doctor Martínez me llamó para darme los resultados. «Señor Mendoza», me dijo por teléfono, «quiero informarle que su evaluación psicológica muestra capacidades cognitivas completamente normales para su edad, excelente memoria, razonamiento lógico intacto y ningún signo de deterioro mental o influencia coercitiva externa. ¿Eso significa? Eso significa que está perfectamente capacitado para tomar sus propias decisiones financieras y personales». «Y señor Mendoza, ¿sí? En mis 20 años haciendo evaluaciones forenses, raramente he visto a alguien de su edad con tan buena salud mental. Sea lo que sea que esté haciendo en su vida ahora, siga haciéndolo». Cuando le conté los resultados a Mercedes, se echó a llorar de alivio. «Tenía miedo de que me culparan por manipularlo», admitió. «El único que ha estado tratando de manipular aquí es Alejandro», le respondí. «Y ahora lo puede probar un experto independiente». Pero Alejandro no se rindió fácilmente. Cuando la evaluación psicológica no le dio los resultados que esperaba, cambió de estrategia. Comenzó a difundir rumores entre nuestros conocidos mutuos sobre Mercedes. Decía que era una cazafortunas, que me había seducido mientras estaba vulnerable en el hospital, que había inventado historias sobre él para alejarme de mi verdadera familia. Algunos de mis viejos amigos, especialmente los que conocía desde hace décadas, comenzaron a llamarme con preocupaciones sobre mi nueva relación. «Carlos», me dijo mi amigo Roberto durante una de estas llamadas, «todos estamos un poco sorprendidos por lo rápido que han pasado las cosas con esta mujer. ¿Estás seguro de que conoces sus verdaderas intenciones?» «Roberto», le respondí, «¿cuántas veces me has llamado en los últimos 3 años para preguntarme cómo estoy? No para pedirme favores, no para invitarme a algo porque necesitas rellenar una mesa, sino simplemente para preguntarme cómo estoy». Hubo un silencio incómodo. «Mercedes me llama todos los días», continué, «y nunca me pide nada, así que si alguien tiene intenciones cuestionables en mi vida, no es ella». Una por una, estas conversaciones me mostraron algo que había estado negando. La mayoría de mis amigos de toda la vida tenían relaciones conmigo que eran transaccionales de maneras que nunca había reconocido. Yo era el que siempre pagaba las cenas, el que prestaba dinero que nunca me devolvían, el que proporcionaba contactos profesionales para sus hijos. Cuando comencé a establecer límites y a priorizar mi propia felicidad, muchos de ellos simplemente desaparecieron. Pero Mercedes se quedó. A través de cada llamada hostil de Alejandro, a través de cada rumor malicioso, a través de cada momento en que hubiera sido más fácil para ella simplemente irse y evitar el drama. 4 meses después de mi infarto, tomé la decisión más importante de mi vida adulta después de casarme con Elena. Le pedí a Mercedes que se casara conmigo. No fue una propuesta dramática o elaborada. Estábamos sentados en el jardín trasero de mi casa, disfrutando de un atardecer de junio, cuando simplemente supe que quería pasar todos mis atardeceres restantes con ella. «Mercedes», le dije, «¿se casaría conmigo?» Se rió, pensando que estaba bromeando, hasta que vio mi expresión. «Carlos, ¿hablas en serio?» «Completamente en serio. He tenido 68 años para aprender qué es el amor real y qué es conveniencia disfrazada de amor. Usted es lo real. Usted es la persona con la que quiero construir el tiempo que me queda. Pero tu familia, los rumores, la gente va a decir».
La gente va a decir muchas cosas, la interrumpí. Alejandro va a decir que es una conspiración para robar su herencia. Mis viejos amigos van a decir que perdí la cabeza. Los desconocidos van a inventar historias sobre una enfermera aprovechada y un viejo rico. ¿Sabe qué? No me importa. Por primera vez en mi vida, no me importa lo que piense la gente. Solo me importa lo que sentimos usted y yo. Sí, dijo con lágrimas corriendo por sus mejillas. Sí, me caso contigo. Nos casamos 3 meses después, en septiembre, en una ceremonia pequeña en el juzgado con 2 testigos que Mercedes había elegido. 2 colegas del hospital que habían visto nuestra relación desarrollarse desde el principio. Alejandro no vino. De hecho, Alejandro no había hablado conmigo desde el día que le informé sobre nuestro compromiso. ¿Cómo te sientes?, me preguntó Mercedes, después de que el juez pronunciara las palabras que nos convertían oficialmente en marido y mujer. Como si hubiera estado muerto durante 3 años y finalmente hubiera vuelto a la vida, respondí. Y era la verdad. Mi infarto casi me había matado, pero también me había salvado. Me había mostrado la verdad sobre mi hijo, sobre mis amigos, sobre la vida que había estado viviendo en piloto automático desde la muerte de Elena, y me había llevado a Mercedes. Pero la historia no terminó ahí. Nunca termina ahí cuando hay dinero de por medio y un hijo que ha invertido años en una estrategia que se está desmoronando. 2 semanas después de nuestra boda, Alejandro apareció en casa sin avisar. Mercedes estaba en el mercado, así que estaba solo cuando abrí la puerta y lo encontré parado ahí con una expresión que nunca había visto en su rostro: odio puro. Así que realmente lo hiciste, dijo sin saludar. Buenos días, Alejandro. Sí, me casé. ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer? Sí, me casé con una mujer extraordinaria que me ama por quien soy, no por lo que tengo. Acabas de regalar la mitad de todo lo que trabajaste durante toda tu vida a una completa extraña. Su voz había subido a un volumen que me hizo retroceder un paso. Alejandro, bajo la ley española, Mercedes tiene derecho a una porción de mis bienes. Sí, pero eso no significa que haya regalado nada. Significa que he elegido compartir mi vida con alguien que ha ganado ese derecho a través de amor genuino y cuidado real. Amor genuino. Se rió con amargura. Papá, esa mujer te vio venir desde 1 kilómetro de distancia. Un viejo rico, solo, vulnerable después de un infarto. Apuesto que ya sabía exactamente cuánto valías antes de que despertaras en el hospital. ¿Sabes cómo sé que te equivocas?, le pregunté. ¿Cómo? Porque Mercedes nunca me ha preguntado sobre mi dinero, ni una sola vez. En 7 meses de conocernos, nunca ha mostrado curiosidad sobre mi situación financiera, nunca ha sugerido formas de gastar mi dinero, nunca ha pedido nada. Tú, en cambio, llevabas años preguntándome sobre mis activos, mis inversiones, mis planes testamentarios. Así que dime, Alejandro, ¿quién se comporta como un cazafortunas? La verdad de mis palabras lo golpeó visiblemente. Su rostro se enrojeció y pude ver las venas en su cuello hinchándose. «Soy tu hijo», gritó. «Toda esta riqueza debería ser mía por derecho». «¿Por derecho?», repetí. «¿Qué derecho? ¿El derecho de dejarme tirado en el suelo mientras tenía un infarto? ¿El derecho de intentar cambiar mi testamento mientras estaba inconsciente? ¿El derecho de llamarme mentalmente incapaz cuando decidí ser feliz?» Trabajé toda mi vida esperando. Ahí está, lo interrumpí. Trabajaste toda tu vida esperando que me muriera. No trabajaste para ganarte nada. No trabajaste para construir tu propia vida. Trabajaste para esperar mi muerte. ¿Sabes lo enfermo que es eso? Alejandro se quedó callado durante un momento, y por primera vez en meses pensé que tal vez había llegado a él, que tal vez podría ver lo que había estado haciendo. Pero entonces habló, y sus palabras me confirmaron que el hijo que yo creía conocer nunca había existido realmente. «Todo esto es culpa de esa puta», dijo. No recuerdo exactamente lo que pasó después. Mercedes me contó más tarde que me había encontrado de pie en la entrada, temblando de ira, con Alejandro ya ido. Aparentemente, le había gritado que saliera de mi casa y que nunca volviera. Aparentemente, le había dicho que estaba desheredado completamente, y que si quería dinero podía ganárselo trabajando como el resto del mundo. No recuerdo haber dicho esas cosas, pero recuerdo la sensación de liberación que siguió. Como si finalmente hubiera cortado una cuerda que había estado estrangulándome durante años
sin que me diera cuenta. ¿Estás bien?, me preguntó Mercedes cuando llegó a casa y me encontró sentado en el jardín mirando al vacío. Creo que sí, le respondí. Por primera vez en mucho tiempo, creo que realmente estoy bien. Esa noche, hice algo que había estado posponiendo durante meses. Llamé a mi abogado y cambié completamente mi testamento. No por despecho, no por venganza, sino por claridad. Alejandro había mostrado quién era realmente, y yo había decidido honrar esa verdad. Dejé instrucciones claras. Mercedes recibiría la casa y una pensión que le permitiría vivir cómodamente por el resto de su vida. La empresa sería vendida y las ganancias se destinarían a una fundación benéfica para apoyo a familias de pacientes cardíacos. Las inversiones restantes se dividirían entre varias organizaciones benéficas que Elena y yo habíamos apoyado durante años. Alejandro recibiría exactamente lo que había demostrado que valoraba de nuestra relación. Nada. Cuando le conté a Mercedes sobre los cambios en el testamento, su primera reacción me confirmó por qué la amaba. Carlos, me dijo, no quiero que hagas esto por mí. No quiero que me dejes nada en el testamento. No me casé contigo por dinero y no quiero que nadie pueda decir nunca que esa fue mi motivación. ¿Y si yo quiero dejártelo? ¿Y si quiero saber que la persona que más me ha amado va a estar bien cuando yo ya no esté? Entonces déjame algo simbólico, algo que tenga valor emocional pero no económico. Pero el resto, dáselo a causas que significaron algo para ti y Elena. Así nadie podrá cuestionar mis motivaciones. Esa conversación me hizo amarla aún más. Aquí tenía la oportunidad de heredar millones y estaba rechazándolos para proteger la pureza de nuestro amor. Modificamos el testamento una vez más. Mercedes recibiría la casa, porque era donde habíamos construido nuestro hogar juntos, y una cantidad modesta que le permitiría mantenerse sin trabajar si elegía no hacerlo. Todo lo demás iría a la caridad, exactamente como ella había sugerido. Alejandro se enteró de los cambios en el testamento 6 meses después de nuestra boda, cuando intentó una última maniobra legal para ser declarado mi heredero forzoso bajo la ley española. Su abogado lo llamó para darle las noticias. Técnicamente, como hijo único, tenía derecho a una legítima, una porción de mi herencia que no podía ser completamente desheredado, pero esa porción sería calculada basándose en el valor total de mi patrimonio en el momento de mi muerte, menos las donaciones legítimas hechas en vida y las deudas contraídas. ¿Qué significa eso en términos prácticos?, le preguntó al abogado. Significa que si su padre dona suficiente dinero a caridad durante su vida, y si los gastos médicos y de cuidado a largo plazo son sustanciales, su legítima podría ser simbólica. ¿Qué tan simbólica? Posiblemente unos pocos miles de euros, tal vez menos. Mercedes y yo nos enteramos de esta conversación porque el abogado de Alejandro, sintiéndose claramente incómodo con toda la situación, le recomendó que intentara reconciliarse conmigo de manera genuina, en lugar de continuar con batallas legales que lo iban a dejar tanto económicamente como emocionalmente destruido. Alejandro, por supuesto, interpretó esto como una declaración de guerra total. Comenzó una campaña de acoso que duró meses. Llamadas telefónicas a todas horas, acusándonos de conspiración, intentos de convencer a otros familiares lejanos de que me declararan mentalmente incompetente. Incluso contrató a un investigador privado para encontrar información comprometedora sobre Mercedes. Lo que encontró el investigador fue exactamente lo que nosotros ya sabíamos. Mercedes era exactamente quien decía ser. Había trabajado como enfermera durante 20 años, con un récord impecable. Se había divorciado porque su exmarido la había engañado, no por problemas financieros o de carácter. No tenía deudas significativas, antecedentes penales o conexiones dudosas. Era, en palabras del propio investigador, una mujer trabajadora y honesta sin agenda oculta aparente. Cuando Alejandro se dio cuenta de que no iba a encontrar munición para atacar a Mercedes, decidió atacarme directamente a mí. Comenzó a contactar a mis clientes antiguos de la empresa, sugiriendo que mi comportamiento reciente era evidencia de deterioro mental y que cualquier contrato o acuerdo que hubiera hecho conmigo en los últimos meses podría ser cuestionable.
Intentó sabotear la venta de la empresa, sugiriendo a los compradores potenciales que yo no estaba mentalmente capacitado para negociar. Pero había subestimado algo. Mi reputación profesional de 40 años hablaba por sí misma, y las personas que realmente me conocían podían ver la diferencia entre un hombre que había perdido la cabeza y un hombre que finalmente la había encontrado. El punto de inflexión llegó en diciembre, casi un año después de mi infarto. Mercedes y yo estábamos decorando nuestro primer árbol de Navidad juntos cuando recibí una llamada del detective privado que Alejandro había contratado. «Señor Mendoza», dijo con una voz que sonaba profundamente incómoda, «necesito hablar con usted sobre su hijo. ¿Qué pasa con él? Durante mi investigación sobre su esposa, he descubierto algunas cosas sobre las actividades de su hijo que creo que debería saber». «¿Qué tipo de actividades?» «Señor Mendoza, ¿puede reunirse conmigo en persona? No es el tipo de información que debería compartir por teléfono». Nos encontramos al día siguiente en un café discreto en el centro de Madrid. El detective, un hombre de mediana edad con aires de haber visto demasiado de la naturaleza humana, puso una carpeta gruesa sobre la mesa entre nosotros. «Señor Mendoza», comenzó, mientras investigaba a su esposa como parte de mi trabajo rutinario, también revisé algunos de los movimientos y actividades de su hijo, y encontré cosas que explican mucho sobre su comportamiento reciente. Abrió la carpeta y me mostró extractos bancarios, fotografías, documentos que me hicieron entender que la traición de Alejandro era mucho más profunda de lo que había imaginado. Su hijo ha estado endeudado hasta el cuello durante los últimos 3 años, explicó el detective. Tiene deudas de juego por más de 200.000 euros. Ha estado pidiendo préstamos usando su herencia esperada como garantía. Y, señor Mendoza, ¿qué? Ha estado haciendo pagos regulares a alguien que investigué. Es un prestamista conocido por trabajar con personas que tienen problemas serios de adicción al juego. El tipo de persona que no acepta excusas cuando llega la hora de cobrar. Las piezas del rompecabezas finalmente encajaron. La urgencia de Alejandro por los cambios en el testamento, su desesperación cuando sobreviví al infarto, su agresividad cuando Mercedes entró en nuestras vidas. No era solo codicia, era supervivencia. Había estado apostando mi herencia antes de recibirla, y ahora debía dinero que no tenía a gente que no tenía paciencia. «Hay más», continuó el detective. «He encontrado evidencia de que su hijo ha estado falsificando su firma en algunos documentos bancarios menores durante los últimos 2 años. Nada enorme, pero suficiente para establecer un patrón de fraude financiero». «¿Fraude?» «Pequeñas transferencias de sus cuentas de inversión a las suyas. Siempre cantidades que podrían explicarse como gastos familiares o préstamos informales, pero que nunca fueron autorizados por usted». Me quedé sentado en ese café durante casi 1 hora, después de que el detective se fuera, mirando los documentos que probaban que mi hijo no solo había estado esperando mi muerte, sino que había estado robándome activamente durante años. Cuando llegué a casa, Mercedes inmediatamente notó que algo había cambiado. «¿Qué pasó?», preguntó. Le conté todo, cada documento, cada deuda, cada evidencia de que Alejandro había estado planeando y ejecutando una traición sistemática durante años. «¿Qué vas a hacer?», me preguntó cuando terminé de explicarle todo. «No lo sé», admití. «Parte de mí quiere llamar a la policía, presentar cargos por fraude, asegurarme de que pague por lo que ha hecho. Pero es mi hijo, Mercedes. A pesar de todo, sigue siendo mi hijo, y tú sigues siendo su padre», dijo Mercedes gentilmente. «Pero, Carlos, ser padre no significa permitir que tu hijo te destruya. A veces el amor más duro es el que establece límites claros». Esa noche tomé la decisión más difícil de mi vida. Llamé a Alejandro. «Papá», respondió al primer timbrazo, y por un momento su voz sonó como la del niño que había sido hace décadas. «Alejandro, necesitamos hablar. Ven a casa mañana por la mañana. Finalmente estás listo para ser razonable sobre las cosas». «Estoy listo para ser honesto sobre las cosas». Hay una diferencia. Llegó al día siguiente con una actitud que mezclaba esperanza y defensiva. Todavía creía que podía manipular la situación a su favor. «Alejandro», le dije cuando se sentó en el mismo sofá donde había comenzado toda esta pesadilla casi 1 año antes, «sé sobre las deudas de juego.
El color se drenó de su rostro. Sé sobre los préstamos que has pedido usando mi herencia como garantía. Sé sobre el dinero que has estado sacando de mis cuentas sin autorización. Y sé sobre la gente peligrosa a la que le debes dinero. Se quedó completamente callado. Y sé, continué, que cuando me viste tirado en el suelo con un infarto, una parte de ti sintió alivio, porque pensaste que finalmente tendrías acceso al dinero que necesitas para salvar tu propio pellejo. Papá, comenzó, pero le levanté una mano para que se callara. No he terminado. También sé que a pesar de todo lo que has hecho, a pesar de toda la traición y el dolor que me has causado, sigues siendo mi hijo, y porque eres mi hijo, te voy a hacer una oferta. Una vez, una sola vez. ¿Qué tipo de oferta? Voy a pagar todas tus deudas de juego. Voy a cubrir todo lo que le debes a esa gente peligrosa. Voy a darte suficiente dinero para empezar de nuevo, limpio, sin deudas. Vi esperanza aparecer en sus ojos por primera vez en meses. Pero continué. Vas a buscar ayuda profesional para tu adicción al juego. Vas a ir a terapia para entender por qué estabas dispuesto a dejar que tu padre muriera por dinero. Y nunca, jamás, vas a contactarme de nuevo hasta que puedas mirarme como tu padre y no como tu banco personal. Y si acepto todo eso, entonces saldarás tus deudas, conseguirás la ayuda que necesitas y tal vez, algún día en el futuro, podremos intentar reconstruir una relación real, una basada en amor, no en herencias. ¿Y si no acepto? Entonces mañana presento cargos criminales por fraude, te demando por cada peso que has robado y me aseguro de que todas las personas a las que les debes dinero se enteren de que tu herencia ya no existe. Alejandro se quedó sentado durante lo que parecieron horas, pero que probablemente fueron solo minutos, considerando sus opciones. ¿Cuánto dinero estaríamos hablando para las deudas?, preguntó finalmente. Según mi información, 250.000 euros para cubrir todo lo que debes, más otros 50.000 para que puedas empezar de nuevo. Eso es mucho dinero, papá. Es menos de lo que gastaba en mantener la ilusión de que teníamos una relación real, respondí. ¿Y después de eso? Después de eso, construyes tu propia vida, con tu propio dinero, haciendo tus propias decisiones, sin contar los días hasta que tu padre muera. Alejandro aceptó la oferta, pero no de la manera que yo esperaba que la aceptaría. Está bien, papá, dijo finalmente. Acepto tus términos, pero quiero que sepas algo. ¿Qué? Esa mujer te manipuló perfectamente. Te convenció de que yo era el villano para que la vieras a ella como la heroína. Y funcionó. Espero que valga la pena lo que te va a costar. Se fue esa tarde, y no he vuelto a verlo desde entonces. Han pasado 2 años y medio desde mi infarto, y Alejandro cumplió técnicamente con nuestro acuerdo. Pagó sus deudas, asistió a terapia durante 6 meses y se mantuvo alejado. Pero nunca intentó reconstruir nuestra relación. Nunca me llamó para decirme que había entendido sus errores o que quería intentar ser una familia real. El dinero que le di le permitió empezar de nuevo, pero él eligió empezar de nuevo sin mí en su vida. ¿Y saben qué? Está bien, porque en estos 2 años y medio he construido una vida que es más rica de lo que jamás imaginé posible. Mercedes dejó su trabajo en el hospital 6 meses después de nuestra boda, no porque yo se lo pidiera, sino porque decidimos que queríamos viajar juntos. Hemos estado en lugares que Elena y yo siempre planeamos visitar, pero nunca encontramos tiempo. Toscana, donde pasamos un mes en una villa pequeña, aprendiendo a hacer pasta desde cero. Portugal, donde Mercedes me enseñó a disfrutar del fado, y yo le enseñé a apreciar el vino de Oporto. París, donde recreamos la luna de miel que Elena y yo tuvimos 36 años antes, pero esta vez con la sabiduría de 2 personas que entienden el valor real del tiempo compartido. Más importante, Mercedes me ayudó a crear nuevas tradiciones, nuevas razones para esperar cada día. Comenzamos un jardín en el patio trasero donde cultivamos vegetales que usamos para cocinar juntos cada noche. Adoptamos un perro del refugio local, un Golden Retriever mayor llamado Domingo, que había sido abandonado por una familia que ya no lo quería. Comenzamos a hacer trabajo voluntario en el mismo hospital donde nos conocimos, ayudando a otros pacientes cardíacos y sus familias a navegar los desafíos emocionales de la recuperación. ¿Sabes lo que más me gusta de nuestra vida juntos?
le dije a Mercedes durante nuestro segundo aniversario de boda. ¿Qué? ¿Qué es nuestra? No es la vida que heredé de mis padres, o la vida que construí para impresionar a otros, o la vida que diseñé para beneficiar a un hijo que nunca realmente la apreció. Es la vida que elegimos construir juntos, día por día, decisión por decisión. A mí también me gusta eso, respondió acurrucándose contra mí en el sofá donde todo este viaje había comenzado. Me gusta que cada día juntos es una elección, no una obligación. Pero tal vez la parte más hermosa de esta historia es lo que descubrí sobre la familia real, porque resulta que cuando dejas de tratar tan duro de mantener relaciones que no funcionan realmente, haces espacio para relaciones que son genuinamente significativas. Mercedes me presentó a su familia extendida, su hermana Ana, que es maestra, y nos invita a cenas familiares donde la conversación fluye naturalmente y nadie pregunta sobre dinero. Su sobrino Luis, que estudia arquitectura y nos visita los fines de semana para hablar sobre sus proyectos y pedir consejos sobre la vida en general, no sobre cómo heredar riqueza. Su mejor amiga Carmen, que se convirtió en una querida amiga para ambos y que me trata como parte de su grupo de amigos, sin hacerme sentir nunca como un extraño o un caso de caridad. Por primera vez en muchos años, estoy rodeado de gente que me ve como Carlos, un hombre con historias que contar, experiencias que compartir y amor que dar. No como Carlos el empresario rico o Carlos el padre decepcionado, sino simplemente Carlos. Y también descubrí algo sobre Mercedes que me hace amarla aún más cada día. Ella tiene un don para ayudar a las personas a sentirse valoradas. En nuestro trabajo voluntario en el hospital, la he visto transformar familias desesperadas con solo su presencia y su capacidad para escuchar sin juzgar. Me ayudó a entender que cuidar de otros no es una carga cuando lo haces porque eliges hacerlo, cuando lo haces porque alimenta tu alma en lugar de drenarla. Hace 6 meses decidimos hacer algo que sorprendió a ambos. Empezamos una pequeña fundación usando parte de los ingresos de la venta de mi empresa. No es grandiosa o impresionante comparada con algunas organizaciones benéficas, pero proporciona apoyo para familias que navegan emergencias cardíacas. Específicamente, apoyo para personas que descubren durante crisis que sus familias no son quienes pensaban que eran. ¿Cómo llamamos a la fundación?, preguntó Mercedes cuando estábamos llenando el papeleo. Corazones nuevos, sugerí, porque a veces necesitas un corazón nuevo físicamente y a veces necesitas uno emocionalmente. La fundación ha ayudado a casi 60 familias en su primer año de operación, familias donde cónyuges descubren que sus parejas estaban más interesadas en pagos de seguros que en recuperación, hijos adultos que se dan cuenta de que las crisis médicas de sus padres estaban siendo usadas como oportunidades para manipulación financiera, padres ancianos que se encuentran abandonados cuando sus necesidades médicas se vuelven inconvenientes para sus hijos. Cada historia que escuchamos a través de la fundación me recuerda que mi experiencia con Alejandro no fue única o particularmente inusual. Hay miles de familias ahí afuera donde el dinero ha corrompido las relaciones más allá de cualquier reparación. Pero también me recuerda que la recuperación es posible, que nuevas familias pueden ser construidas, que el amor real existe y puede ser encontrado incluso después de traiciones devastadoras. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si nunca hubiera tenido el infarto?, me preguntó Mercedes la semana pasada mientras trabajábamos en el jardín juntos. Probablemente habría continuado viviendo una vida que no era realmente mía, respondí. Probablemente habría continuado creyendo que Alejandro y yo teníamos una relación real, cuando realmente yo solo estaba sirviendo como su plan de jubilación. Probablemente habría muerto solo y amargado sin darme cuenta nunca de que era posible ser feliz otra vez. Entonces el infarto no fue una tragedia después de todo. El infarto casi me mata, dije, atrayéndola hacia mí. Pero también me salvó. Me salvó de una vida que no valía la pena vivir y me llevó hacia una vida que vale cada día. ¿Y no tienes arrepentimientos? ¿Sobre qué? Sobre involucrarte con una situación familiar complicada, sobre enamorarte de un paciente, sobre elegir un hombre con un pasado complicado y un hijo distanciado. Mercedes pensó sobre la pregunta seriamente antes de responder.
Carlos, cada elección tiene consecuencias. Si no me hubiera involucrado, podrías haberte recuperado físicamente, pero nunca emocionalmente. Podrías haber continuado viviendo una vida que te estaba matando lentamente desde adentro, y yo habría continuado siendo una buena enfermera, pero nunca habría llegado a ser una esposa amada. Entonces, ¿no hay arrepentimientos? No hay arrepentimientos sobre el amor, no hay arrepentimientos sobre elegir la felicidad, no hay arrepentimientos sobre creer que a veces las mejores relaciones comienzan en las circunstancias más inesperadas. Esta mañana, exactamente 3 años después de mi infarto, Mercedes y yo visitamos el hospital donde nos conocimos, llevando flores para el personal de cuidados intensivos que salvó mi vida durante esos primeros días críticos. Caminamos por los pasillos donde Mercedes solía trabajar sus turnos de noche, donde tuvimos nuestras primeras conversaciones reales, donde nos enamoramos entre crisis médicas y tragedias familiares. ¿Alguna vez imaginaste cuando estabas revisando mis signos vitales esa primera noche que terminaríamos aquí? Le pregunté mientras estábamos de pie en la misma habitación donde abrí los ojos por primera vez después de casi morir. Nunca, se rió. Pensé que era solo otro paciente cardíaco que se recuperaría y volvería a su vida. No tenía idea de que te convertirías en mi vida. ¿Y no hay arrepentimientos? ¿Sobre qué? Sobre involucrarte en una situación familiar complicada, sobre enamorarte de un paciente, sobre elegir un hombre con un pasado complicado y un hijo distanciado. Mercedes pensó sobre la pregunta seriamente antes de responder. Carlos, cada elección tiene consecuencias. Si no me hubiera involucrado, podrías haberte recuperado físicamente, pero nunca emocionalmente. Podrías haber continuado viviendo una vida que te estaba matando lentamente desde adentro, y yo habría continuado siendo una buena enfermera, pero nunca habría llegado a ser una esposa amada. Entonces, ¿no hay arrepentimientos? No hay arrepentimientos sobre el amor. No hay arrepentimientos sobre elegir la felicidad. No hay arrepentimientos sobre creer que a veces las mejores relaciones comienzan en las circunstancias más inesperadas. Mientras manejábamos a casa desde el hospital, reflexioné sobre cuánto había cambiado mi vida. No solo porque estoy casado otra vez, aunque eso es maravilloso. No solo porque tengo seguridad financiera, aunque eso proporciona paz mental, sino porque entiendo ahora lo que significa ser verdaderamente valorado. Mercedes valora mis historias sobre Elena, sobre nuestra vida juntos, sobre las lecciones que aprendí durante 40 años de matrimonio. Valora mi experiencia como empresario, pidiendo mi consejo sobre decisiones, pero nunca exigiendo que resuelva sus problemas. Valora mi opinión sobre libros, películas, comida, viajes, política, filosofía. Valora mi presencia durante las tardes silenciosas cuando ambos estamos leyendo, pero ocasionalmente compartimos pasajes interesantes o pensamientos. Más importante, valora mi vulnerabilidad. Cuando tengo días malos extrañando a Elena, cuando me preocupo por mi salud, cuando me siento culpable por la situación con Alejandro, Mercedes no trata de arreglarme o distraerme. Escucha, consuela y me recuerda que la vulnerabilidad es parte del amor, no una debilidad que hay que esconder. ¿Sabes cuál es mi cosa favorita sobre estar casado contigo? Le dije anoche mientras nos preparábamos para dormir. Dime que cada mañana cuando despierto junto a ti me siento agradecido de estar vivo. No solo porque sobreviví al infarto, no solo porque tengo más tiempo, sino porque tengo más tiempo contigo. Y eso hace que cada día se sienta como un regalo en lugar de una cuenta regresiva. Para mí también, respondió, dándome un beso de buenas noches como hace cada noche. Despierto cada día pensando que hoy podría ser incluso mejor que ayer, y generalmente lo es. Y esa, creo, es la diferencia real entre la vida que estaba viviendo antes de mi infarto y la vida que estoy viviendo ahora. Antes, cada día era un paso más cerca hacia una pérdida inevitable. Ahora, cada día es un paso más profundo hacia un amor que se fortalece en lugar de debilitarse con el tiempo. Alejandro tenía razón sobre una cosa. Mercedes sí cambió todo, pero no de la manera que él imaginó. No me manipuló para abandonar a mi familia. Me ayudó a entender la diferencia entre familia que existe por biología y familia que existe por amor. No robó mi dinero. Me dio algo que ninguna cantidad de dinero puede comprar.
La experiencia de ser amado por quien soy, exactamente como soy, sin condiciones o expectativas más allá del cuidado y respeto mutuos, y no me salvó de mi hijo, me salvó para mí mismo. Me ayudó a encontrar el coraje para dejar de vivir como el fondo de emergencia de alguien más y empezar a vivir como alguien digno de amor genuino. Mi infarto casi me mata. La traición de mi hijo casi me destruye. Pero Mercedes, esta mujer extraordinaria que llegó a mi vida durante mi hora más oscura, no solo me salvó, me ayudó a convertirme en la versión de mí mismo que siempre estaba destinado a ser, pero nunca había tenido el coraje de llegar a ser. Hoy, a los 70 años, me despierto cada mañana emocionado de ver lo que el día traerá. Tengo planes que se extienden más allá de mañana, sueños que estoy persiguiendo activamente, y una compañera que comparte tanto mis aventuras como mis momentos silenciosos con igual entusiasmo. Y si muriera mañana, lo cual espero que no suceda porque tengo mucho más vivir que hacer con Mercedes, moriría sabiendo que experimenté amor real 2 veces en mi vida. Una vez con Elena, durante los años cuando construimos todo desde la nada y creamos una familia juntos, y una vez con Mercedes, durante los años cuando aprendí a reconstruir todo desde cero y descubrí que las segundas oportunidades pueden ser aún más preciosas que las primeras. Eso vale más que cualquier herencia que Alejandro jamás podría haber recibido. Eso vale más que cualquier dinero que jamás podría haber ahorrado o cualquier seguridad que jamás podría haber planificado. Porque al final, lo que importa no es cuánto dinero dejas atrás, es cuánto amor experimentaste mientras estuviste aquí. Y en esa medida, soy el hombre más rico que conozco. Mercedes y yo a menudo hablamos sobre el futuro ahora, sobre envejecer juntos, sobre los lugares que aún queremos visitar, sobre las formas en que queremos continuar ayudando a otros que se encuentran en situaciones como la que nos unió. ¿Crees que llegaremos a 20 años más juntos? Me pregunta a veces, bromeando pero también preguntándose de verdad. Creo, le digo, que si lo hacemos, serán los mejores 20 años de nuestras vidas. Y si no lo hacemos, entonces cualquier tiempo que tengamos será suficiente, porque no estamos desperdiciando ni un solo día. Y esa es la verdad que aprendí a través de mi infarto, a través de la traición de mi hijo, a través de encontrar amor cuando pensé que mi vida había terminado. El tiempo es lo más precioso que tenemos, y las personas que merecen nuestro tiempo son las personas que lo valoran, que lo aprecian y que nunca lo dan por sentado. Alejandro pasó años contando hacia mi muerte, midiendo el tiempo como un obstáculo entre él y su herencia. Mercedes pasa cada día agradecida por cualquier tiempo que tengamos juntos, midiendo el tiempo como un regalo que hay que atesorar en lugar de un recurso que hay que explotar. Y eso hace toda la diferencia del mundo. Esta mañana, Mercedes y yo empezamos a planear nuestra próxima aventura, un viaje a Grecia, donde queremos alquilar una casa pequeña junto al mar por 2 meses, la próxima primavera. Vamos a aprender cocina griega, explorar ruinas antiguas y escribir las historias de nuestras vidas para tal vez compartir con otros que podrían beneficiarse de saber que las segundas oportunidades son posibles a cualquier edad. ¿Qué le dirías a alguien que está en la posición en la que tú estabas hace 3 años? Me preguntó Mercedes mientras planeábamos nuestro itinerario. Les diría que nunca es demasiado tarde para elegir amor sobre obligación, verdad sobre comodidad y relaciones auténticas sobre las convenientes. Les diría que la familia no se trata de sangre o herencia. Se trata de quién aparece cuando eres vulnerable, quién se queda cuando las cosas se ponen difíciles y quién celebra tu felicidad sin resentir tu alegría. Y si tienen miedo de hacer cambios porque podrían perder relaciones que no están funcionando. Les diría, dije, mirando a esta mujer extraordinaria que salvó mi vida en todas las formas que importan, que a veces tienes que perder la vida que crees que quieres para encontrar la vida que realmente necesitas, y que cuando la encuentres te preguntarás por qué esperaste tanto tiempo para reclamarla. Esa es mi historia. La historia de cómo casi morir me enseñó cómo vivir, cómo la traición me enseñó sobre la lealtad y cómo una extraña se convirtió en la persona más importante de mi vida. Y si hay alguien escuchando que se siente atrapado en relaciones que los drenan, que se sienten obligados a tolerar comportamientos que los lastiman,
que piensan que son demasiado viejos o demasiado dañados para empezar de nuevo, quiero que sepan algo. Nunca es demasiado tarde para elegirte a ti mismo. Nunca es demasiado tarde para exigir amor que te alimente en lugar de amor que te use. Y nunca es demasiado tarde para encontrar a alguien que te vea como un regalo en lugar de una transacción. Mercedes y yo tenemos muchos años por delante juntos, Dios mediante, y cada día con ella se siente como un bono, un día extra que nunca esperé tener, pero que atesoro más que cualquier cosa que jamás haya poseído, porque al final descubrí que la verdadera riqueza no es dinero en el banco, es despertar junto a alguien que te ama, dormir agradecido por el día que compartieron juntos y saber que sin importar qué desafíos vengan, los enfrentarás con alguien que genuinamente se preocupa por tu bienestar más que por su propia conveniencia. Alejandro quería mi herencia. Mercedes me devolvió mi vida, y ese intercambio, doloroso como fue, es el mejor negocio que jamás hice.